Bueno, primero el que propone Andrés Rivera, que es apasionante, esos textos, ¿no? Rivera dice que él le presta su literatura y su voz a Rosas, que es como una especie de medium entre el espíritu de Rosas y el papel. Y vaya si lo logró, y es muy virtuoso el trabajo de Rivera. Entonces yo también soy una especie de medium entre Rivera y Rosas, de alguna manera. Yo me entrego a ese texto maravilloso y a lo que desata ese texto, esas imágenes que se desatan, y ahí sí, como director de la obra y como actor, uno empieza a operar de alguna manera con esa materia prima. Y Rosa siempre fue un personaje que me cautivó desde chico, ¿no? Siempre yo advertía de niño que me cerraba del todo lo que me contaban en la escuela. San Martín considera que la más grande epopeya argentina no fue el cruce de los Andes, sino la vuelta obligado, esa enorme epopeya que Rosa se puso al frente de un movimiento popular que repelió la intentona mercantilista imperial británica y francesa, las dos armadas más poderosas del planeta. Me parece que Rosas no tiene el lugar que se merece en la historia, que fue un poco estigmatizado, no un poco, muy estigmatizado de violento, cuando era una época que era muy violenta y la sangre era parte legítima de la política en ese momento. Sarmiento también, por ejemplo, decía que había que matar gauchos, que era sangre barata que abonaba el suelo, que había que exterminar a la chusma de los gauchos para importar europeos, que es un poco lo que sucedió también después. Así que es muy polémico el tema. Rosas es una figura muy polémica y Rivera se sirve de esa polémica y de esa contradicción que genera y sigue suscitando Rosas en nosotros para ocultar y ahondar un poco en la identidad tan compleja y tan fratricida que tenemos los argentinos. No conozco la intimidad de la vida de Rosas, pero sí que tuvo una vida muy dura de niño. Era muy maltratado por sus padres, su madre sobre todo. Él se fuga de su casa desnudo, se escapa por una ventanita y no vuelve nunca más, y se va a lo del primo Anchorena y se pone a trabajar el campo y empieza a mostrar una habilidad muy notable. Era el gaucho más hábil de todos, era un tipo que hablaba perfectamente el araucano y comerciaba con los indios, nació en la frontera con el indio, tenía un contacto muy fluido con ese mundo, tenía sus aliados muy fuertes con el mundo indígena y sus detractores también, entonces él los guerrió. Que es un personaje, es casi mitológica esa época, esa zona tan convulsa, con esa frontera con otra realidad. El mundo del siglo XIX, la primera mitad es apasionante, y Rosas es un emblema, es el último eslabón con esa, o es el primer eslabón que nos conecta con una argentinidad tan profunda, me parece. El Martín Fierro refleja un poco eso. Los años felices del Martín Fierro son los años de Rosas. Los años que se criminaliza al gaucho y se lo arroja a la marginalidad son los años después de Rosas. Entonces hay mucho material ahí que nos consolida como la argentinidad moderna, ¿no? Pasa mucho esto, no sé, hasta Atahualpa Yupanqui murió allá. Bueno, morir solos nos morimos siempre solos. El exilio de San Martín fue un poco más decoroso, el de Rosas fue realmente muy miserable. Un destierro muy arquetípico, para mí acaso el más arquetípico de todos, un tipo tan arraigado a su tradición, a sus tierras y a todas estas cuestiones, enajenado de eso, en el país del enemigo, el que combatió en la nieve, muerto de frío, de hambre. Bueno, se explica por esta dicotomía un poco política que tenemos, ¿no? Se lo arrojó ese destierro y se lo condenó a esa soledad y esa miseria. Él también habrá hecho algunas cuestiones, no habrá resuelto algunas cosas también para que eso le suceda. Él fue forjador de ese destino, y esa parábola más metafísica, más shakespeariana, si se quiere, tiene mucha resonancia en esta apuesta, ¿no? Él forja ese destino también de alguna manera. Y a los 40 años uno ya empieza a mirarla más de cerca, ¿no? Empieza ya, ya no está a un tiro de brazo, pero está por atrás del árbol. Y uno empieza ya a considerar otras cosas. No hay mucho tiempo para perder. Antes teníamos más tiempo para perder, me parece, era uno más inconsciente con respecto a eso. Es un hecho, es el único hecho que podemos tener en cuenta, que nos vamos a morir en algún momento. Pero sí, no deja de ser una manera de autoconocimiento absoluto, hasta dónde están tus límites expresivos, dónde están las zonas tus miserias, hasta dónde las puedes usar.
cómo usar todo eso también para generar cierta conciencia en el que me está mirando, hasta dónde me conozco, hasta dónde puedo, y trato de seguir conociéndome. Uno va cambiando también, entonces aparecen cosas nuevas. Es un trabajo eterno, infinito. Siempre digo lo mismo, el brillo de sus ojos cuando vio el Farmer la última vez aquí en Córdoba, en la Ciudad de las Artes, que un tipo muy hosco y muy, sí, muy convencido de lo suyo, y a la hora de entregar un material como el Farmer nosotros teníamos muchas dudas de si le iba a gustar o no nuestra adaptación, que es muy volada, de su literatura, y estamos convencidos con Pompeyo que le gustó mucho y que estamos muy orgullosos de eso, pues es un tipo que admiramos profundamente, y no lo vamos a olvidar eso.